¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a iniciar con el capítulo 18, que es el tercero del dominio 7, que trata sobre Disaster Recovery Plan. Este capítulo cuenta con 5 tópicos que son los que voy a describir a continuación. El primero, que es resiliencia y disponibilidad. El segundo, que es estrategias de recuperación. El tercero, que es plan de recuperación ante desastres o DRP. El cuarto de ellos es la capacitación y concientización, y finalmente pruebas y mantenimiento. Entonces vamos a iniciar con el primer tópico. Este capítulo es crucial porque cubre las estrategias y procedimientos que las organizaciones deben implementar para garantizar la continuidad operativa después de un desastre. La planificación de recuperación ante desastres es esencial para minimizar el impacto de eventos adversos, como desastres naturales, fallos técnicos o incluso ciberataques, y para asegurar que las operaciones críticas puedan reanudarse rápidamente. Este capítulo proporciona una guía sobre cómo desarrollar, cómo implementar y cómo probar un plan de recuperación efectivo, asegurando que las organizaciones estén preparadas para enfrentar y superar cualquier interrupción significativa. Voy a mencionar algunos conceptos que considero claves relacionados a este capítulo, como por ejemplo un solo punto de fallo o single point of failure, que significa que en caso que falle algún sistema no redundado, pueda generar un colapso en la red de la organización. Otro concepto es la resiliencia, que se refiere a la capacidad de un sistema, una red o una infraestructura para resistir, absorber y recuperarse rápidamente de incidentes, ataques o fallos técnicos o cualquier otra amenaza, manteniendo un nivel aceptable del servicio. Otro concepto es la tolerancia a fallos, que es la capacidad de que el sistema falle, pero que siga operando, y esto se logra agregando componentes redundantes al sistema, como ya lo vamos a ver en unos segundos. Otro concepto es la alta disponibilidad, que es el uso de equipos redundantes para permitir a un sistema recuperarse rápidamente ante una falla, como el uso de un balanceador, por ejemplo. Como les comenté, desde el punto de vista de tolerancia a fallas y resiliencia, es necesario configurar los discos duros para que continúen operando ante fallas. Las más comunes son 5, en realidad son RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 y RAID 10. RAID 0 está configurado mediante la distribución de datos o stripping a través de 2 o más discos sin redundancia. En esta configuración, los datos se dividen en bloques y se escriben simultáneamente en múltiples discos, lo que mejora el rendimiento de lectura y escritura. Sin embargo, RAID 0 no proporciona tolerancia a fallos. Si uno de los discos falla, se pierde toda la información, ya que no hay duplicación ni paridad para recuperar los datos. ¿Cuándo te puede servir este escenario? Cuando tengas aplicaciones donde el rendimiento es prioritario y la pérdida de datos no sea crítica. RAID 1 está configurado mediante duplicación de datos, es decir, también llamado mirroring. En esta configuración, los datos se copian de manera idéntica en 2 o más discos, creando una réplica exacta en cada uno. Esto proporciona alta redundancia, ya que si uno de los discos falla, los datos pueden recuperarse fácilmente desde el otro disco. Aunque RAID 0 no mejora el rendimiento de escritura, sí puede mejorar el rendimiento de lectura, ya que los datos pueden leerse desde cualquiera de los dos discos. ¿En qué escenarios te serviría esta distribución? En escenarios donde la seguridad y la disponibilidad de los datos son críticos. RAID 5 está configurado mediante una combinación de distribución de datos y paridad en al menos 3 discos. Los datos se dividen en bloques y distribuyen en todos los discos del arreglo, mientras que la paridad, que es información de verificación, también se distribuye entre los discos. La paridad permite reconstruir los datos en caso de que uno de los discos falle, proporcionando tolerancia a fallos sin la necesidad de duplicar toda la información como en RAID 1. RAID 5 ofrece un buen equilibrio entre rendimiento, capacidad de almacenamiento y seguridad de datos. ¿Dónde te puede servir? En escenarios donde la disponibilidad y el rendimiento son importantes. RAID 6 es similar a RAID 5, pero con duplicación de paridad, lo que proporciona una mayor tolerancia a fallos. En RAID 6, los datos se distribuyen en bloques entre los discos y 2 conjuntos de paridad se calculan y se distribuyen a lo largo de todos los discos.
Esto significa que RAID 6 puede soportar la falla de hasta 2 discos simultáneamente sin pérdida de datos. ¿En qué escenarios te sirve esto? En escenarios donde la protección de datos es crucial y cuando exista la posibilidad de que más de un disco falle. RAID 10, también conocido como RAID 1 más 0, combina las características de RAID 1 y RAID 0. RAID 1, en este caso, lo que hace es que los datos se duplican en 2 o más discos. De esta manera proporciona redundancia. En RAID 0, los datos se distribuyen en bloques entre discos, lo que mejora el rendimiento. En RAID 10, los discos se organizan en pares de espejos o mirroring. Cada par de discos realizan una duplicación de los datos y luego estos pares se organizan en un arreglo de stripping para mejorar el rendimiento. Esto significa que RAID 10 proporciona tanto redundancia por la duplicación de datos como rendimiento por la distribución de datos, permitiendo que el sistema siga funcionando incluso si falla uno de los discos en cada par de espejos. Sin embargo, requiere al menos 4 discos y tiene un costo de almacenamiento relativamente alto debido a la duplicación de datos. Otro problema que tiene es que si un par dentro de un mismo arreglo falla, toda la distribución falla. Son ideales en escenarios de aplicaciones críticas, también en sistemas de alta carga, en ambientes de desarrollo, en ambientes de calidad, etc. De todo lo que hemos mencionado, no olviden considerar también los repuestos o spare parts que deben tener disponibles ante caídas. Respecto a tener alta disponibilidad de servidores, una forma es utilizar balanceadores de carga de manera tal que si algún servidor falla, el balanceador distribuirá la carga entre los demás servidores dentro de la granja. La alta disponibilidad en fuentes de poder se pueden realizar con UPS o generadores o incluso ambos. Un UPS puede proveer energía por unos minutos, ya sean 5 minutos, 30 minutos, 2 horas, según el tipo. Por otro lado, un generador puede durar todo el tiempo que sea necesario, siempre que se le provee el combustible que requiere. En ese sentido, se debe tener el combustible necesario y realizar la logística necesaria para no dejar de tener combustible, que puede ser petróleo o gasolina. Lo que genera el concepto de recuperación confiable o Trusted Recovery es que los sistemas, después de una falla o un crash, sigan funcionando tal como estaban antes. Los sistemas pueden ser diseñados en estado como fail secure o fail open. Fail secure es que ante una falla mantiene protegidos los equipos restringiendo el acceso. Por ejemplo, una cerradura electrónica permanece cerrada en cambio de corte de energía. Por otro lado, fail open es cuando ante una falla se permite el acceso a todo. Depende de la organización cómo manejará estos eventos. Esto lo conversamos en el capítulo 8 y de hecho estoy poniendo una imagen de lo que vimos en ese capítulo en ese momento. Por otro lado, la sección de Common Criteria, el cual vimos también en el capítulo 8, define cuatro tipos de Trusted Recovery o recuperación confiable. Recuperación manual, que es la primera, recuperación automática, recuperación automatizada sin pérdidas indebidas y recuperación de funciones. Respecto a la primera, que es recuperación manual, se trata cuando un administrador realiza las acciones necesarias para llevar al sistema afectado a un estado seguro de manera manual. Un ejemplo, la instalación de un sistema operativo en un fallo crítico. Recuperación automática es cuando un sistema es capaz de recuperarse de manera automática ante algún tipo de fallo. Un ejemplo sería un RAID 1, que reemplaza automáticamente un disco fallido y restaura la redundancia. Recuperación automática sin pérdida de datos es similar al anterior. Sin embargo, este concepto indica que se deben agregar mecanismos a algunos objetos específicos para asegurar que no se pierdan los datos. Un ejemplo sería un sistema de backup automático que restaura archivos críticos desde un backup reciente luego de un fallo, garantizando de esta forma que no se pierdan datos importantes. Y también recuperación de funciones, que indica que algunas aplicaciones o sistemas soporten la recuperación de funciones específicas. Un ejemplo sería un servidor web que reinicia solo el servicio HTTPS tras detectar un error, sin afectar otros servicios. Ahora vamos con las estrategias de recuperación. La guía oficial nombra 6 estrategias.
que son las que estoy mostrando en pantalla, ¿no? La primera de ellas, que es unidades de negocio y prioridad funcional. La segunda, que es gestión de crisis, comunicaciones de emergencia, grupo de recuperaciones, sitios de procesamientos alternos y restauraciones de bases de datos. Vamos a desarrollar todos ellos y vamos a iniciar con el primero, que es unidades de negocio. Y de hecho, este paso lo vamos a desglosar en 6 partes. El primero es definir las unidades de negocio que son críticas para la organización. El segundo es utilizar el VIA para identificar vulnerabilidades, riesgos y costos relacionados con fallos. El tercero es que el equipo de trabajo debe identificar y priorizar las unidades de negocio críticas y crear un checklist del esfuerzo necesario para realizar la recuperación de esas unidades de negocio críticas. El cuarto es realizar una evaluación de costos para comparar el impacto económico y solicitar el presupuesto necesario. El quinto paso es que ese checklist debe incluir un análisis de riesgos y costos y también los objetivos de recuperación. No sé si recuerdan, pero en el capítulo 3 hablamos de este tema de MTO, RPO y MTD. A eso me refiero con objetivos de recuperación. Con toda esa información, en el paso 6, se debe definir la estrategia de recuperación. Respecto a la gestión de la crisis, la mejor manera de manejarla es entrenando al personal en las respuestas ante desastres. No solo a las respuestas inmediatas, sino a las respuestas posteriores, como, no sé, cuando un banco en un país tiene un problema de fuga de datos y pese a que sea rápidamente controlado el problema, deberán realizar comunicaciones al público en general. Las comunicaciones de emergencia, al igual que en la gestión de la crisis, se debe entrenar al personal que maneja las comunicaciones para que brinde comunicaciones claras al interno de la organización, así como de manera externa también, hacia los clientes, en caso sea necesario. Como comenté, el punto clave aquí es capacitar a las personas que gestionan las comunicaciones. Los siguientes 2 ítems están bastante relacionados, ya que restablecer los lugares de trabajo para que los trabajadores vuelvan a sus funciones es importante. Sin embargo, decirles en qué edificio o en qué sitio alterno es al que deben regresar dependerá del impacto del desastre. Estos sites pueden ser los llamados hot sites, warm sites, cold sites, mobile sites o incluso puede ser también en cloud, ¿no? Y también pueden ser en sitios de asistencia mutua. Esto lo vamos a desarrollar en unos segundos y vamos a iniciar con hot sites. Los hot sites son sitios alternos donde ya se tiene todo equipado. Se tiene prácticamente una réplica para que inmediatamente se puedan iniciar las funciones críticas de la organización. Al ser una réplica, no solo se deben replicar los sistemas, sino también todos los controles de seguridad necesarios, así como los tuviese el site principal. Los cold sites son instalaciones de respaldo que una organización puede utilizar en caso de un desastre, ¿sí? O también en algún caso de interrupción significativa en su infraestructura principal. A diferencia de los hot sites o warm sites, un cold site no está completamente equipado con hardware, software o datos activos. Un cold site suele estar equipado solo con el espacio físico, con la energía, con la conectividad hacia internet, que es necesario para que la organización pueda instalar sus sistemas y comenzar a operar. Los cold sites son más económicos de mantener en comparación con los hot sites o warm sites, ya que no requieren la misma infraestructura continua y tampoco el mantenimiento de equipos. Un warm site en ciberseguridad es un sitio alterno que se encuentra en un punto intermedio entre un hot site y un cold site en términos de preparación y disponibilidad. Un warm site está parcialmente equipado con algunos de los sistemas, con hardware, software y algunos datos necesarios para que una organización pueda reanudar sus operaciones en caso de un desastre o interrupción. El tiempo de recuperación es más corto que el de un cold site, pero más largo que el de un hot site, como les había comentado hace unos segundos. Se necesitaría tiempo adicional para instalar, configurar y actualizar los sistemas y datos antes de que la organización pueda volver a operar completamente. Usualmente pueden ser 12 horas. Un warm site es adecuado para organizaciones que necesitan un equilibrio entre el tiempo de recuperación y también entre los costos.
Los mobile sites en ciberseguridad son instalaciones móviles que pueden ser desplegadas rápidamente para proporcionar continuidad operativa y recuperación ante desastres en caso de que una organización pierda acceso a sus instalaciones principales. Estos sitios suelen estar contenidos en vehículos especialmente equipados como camiones o remolques y están diseñados para ser transportados y puestos en funcionamiento en cualquier ubicación que se les necesite. Muchas organizaciones prefieren optar por las opciones de cloud debido a las opciones de recuperación de desastres que tienen y también porque se pueden levantar imágenes en el momento que requieran, según la solución que contrate la organización, como IaaS, PaaS, SaaS, etcétera, etcétera, ¿no? Estos detalles, como recordarán, los vimos también en el inicio del capítulo 9. La organización debe considerar tener un acuerdo relacionado a la capacidad de los recursos que requiere y que también requerirá en el futuro para soportar un desastre. Los Mutual Assistance Agreements, o MMA por sus siglas en inglés, o acuerdos de asistencia mutua, son acuerdos formales entre dos o más organizaciones que se comprometen a apoyarse mutuamente en caso de que tengan un desastre o un incidente que afecte la continuidad de las operaciones de una de ellas. Las organizaciones que firman un MAA se comprometen a proporcionar recursos, instalaciones, personal o apoyo técnico a la otra organización en caso de que ésta enfrente una emergencia o interrupción significativa. Estos acuerdos permiten a las organizaciones reducir costos al no tener que mantener sus propios sitios de recuperación o recursos de respaldo completos. En lugar de ello, confían en el apoyo mutuo en situaciones de crisis. Una de las desventajas potenciales de los MAAs es que si ambas organizaciones se ven afectadas por el mismo desastre, por ejemplo, un evento regional como un terremoto, puede ser difícil cumplir con el acuerdo. También pueden surgir problemas si la organización que necesita asistencia requiere más recursos de los que la otra puede proporcionar. Vamos con la última estrategia de este tópico, que es la recuperación de bases de datos. En el contexto de bases de datos, una bóveda electrónica o electronic vaulting es un lugar donde se guardan los backups de los sistemas. En caso que se requiera utilizar este tipo de solución, se debe considerar que los tiempos para mover estos backups al SAI alternativo puede tomar un tiempo largo. Recuerden que es importante entrenar al personal ante desastres para minimizar estos tiempos. En un registro remoto o remote journaling, la frecuencia es diferente. Puede ser cada hora inclusive o incluso hasta más. Es similar al electronic vaulting porque los logs de las transacciones transferidas al sitio remoto no se aplican a un servidor de base de datos que está activo, sino que se mantienen en un dispositivo de respaldo. Entonces, ante un desastre, los administradores de red obtienen este último backup y lo aplican a la base de datos en producción. El tipo de estrategia duplicación remota o remote mirroring es la más efectiva. Además, también es utilizada en hot sites. La estrategia aquí es que cualquier cambio se realiza en real time, es decir, se realizan backups en el instante que se realizó el cambio. Obviamente es el más costoso, no solo por el hecho de tener bases de datos replicadas de manera inmediata, sino también porque se requieren más recursos para su administración. Bien, ahora vamos a hablar del plan de recuperación de desastres. Esto trata sobre cómo crear y organizar un plan de recuperación de desastres para una organización. El proceso implica múltiples borradores y debe alinearse con las prioridades del negocio, con las necesidades también operativas del negocio y las limitaciones de sus recursos. Además, es importante crear diferentes tipos de documentos personalizados para distintos públicos dentro de la organización, como por ejemplo resúmenes ejecutivos, planes específicos por departamento, guías para el personal de TI, checklist para el equipo de recuperación y copias completas para miembros clave del equipo. La personalización de estos documentos facilita la ejecución del plan durante un desastre, de manera que se asegura que cada grupo tenga la información relevante para cumplir su propia función de manera eficiente. En ese sentido, vamos a desarrollar algunos planes. El primero, que es la respuesta ante emergencias. Los planes de respuesta ante emergencias deben estar en un checklist
donde lo primero que esté en esta lista será lo primero que se va a atender. En la medida que se vaya avanzando, se irán atendiendo las demás tareas. Pero como se está en el medio de una emergencia, es probable que algunas tareas no se terminen de ejecutar. Por eso es importante poner las más críticas al inicio de la lista. El plan de recuperación ante desastres también debería contener la lista de personas a las que se le debe contactar. Esto incluye al equipo de RP, así como al personal que ejecuta las tareas críticas de recuperación de desastres en la organización. Una de las primeras tareas del equipo de recuperación ante desastres es realizar una evaluación de la situación, obviamente mientras se realizan las acciones de contención. Respecto a los backups, en el DRP, primero que todo, recuerden que un punto importante es verificar que el proceso de backup funciona correctamente. Eso es muy, muy importante. Ahora, respecto a backups, hay tres tipos. Voy a empezar por el primero, que es el full backup. En un full backup se copian todos los archivos, se hayan modificado o no. Por otro lado, tenemos otros dos tipos, el incremental y el diferencial. Para explicar mejor estos dos tipos, imagina que tienes un conjunto de archivos en tu computadora y realizas backups diarios. Los archivos son A, B, C y D, ¿no? Como los que estoy mostrando ahorita en pantalla y que están en la línea del día 1. El escenario es que en el día 1 se realiza un full backup, ¿no? Copiando todos los archivos A, B, C y D. En el día 2 solo se modifica el archivo B, ¿sí? Y en el día 3 se modifican los archivos C y D. Ya. En un incremental backup, en el día 2 se copia solo el archivo B, porque es el único que cambió desde el último backup. En el día 3, en el incremental backup, se copian solo los archivos C y D, porque son los únicos que cambiaron desde el último backup del día 2. Pero en un differential backup, en el día 2 se copia solo el archivo B, al igual que en el anterior, y en el día 3, aquí viene la clave o la diferencia, es que se copian los archivos B, C y D, porque se copian todos los que cambiaron desde el último full backup del día 1. La diferencia clave, como les comento aquí, es que con un incremental backup necesitas restaurar el full backup del día 1 y luego los incrementales de los días 2 y 3 para recuperar todo. Con el differential backup solo necesitas restaurar el full backup del día 1 y el diferencial del día 3 para recuperar todo. ¿Cuál es la ventaja del diferencial sobre el incremental? Que el diferencial no tarda tanto en restaurarse, pero su desventaja es que sí les toma más tiempo en crearse. Por otro lado, otro punto importante a considerar es que los dispositivos de almacenamiento que contienen los backups son igualmente críticos. Siempre sería mejor tener dichos backups en un site diferente al datacenter principal o también considerar una estrategia en cloud, como lo había comentado también hace unos minutos. Recuerden también que pueden utilizar cualquier estrategia de las que acabo de mencionar para realizar sus backups. Lo más común es realizar backups del tipo full backup en los fines de semana e incrementales o diferenciales diariamente por la noche. La organización decide qué tipo de backups implementar según su RPO. Recuerden que este tema lo vimos en el capítulo 3. Una buena práctica cuando se realizan los backups es realizarlos diariamente, es decir, cada 24 horas. Pero como saben, cuando se genera un incidente, raramente se da inmediatamente después de haberse generado el backup, por lo que es bueno reforzar la redundancia con una solución RAID de las que hablamos hace unos minutos. Ojo siempre en los costos de almacenamiento de los backups. Recuerden que mientras más rápido se requiere el backup, más costoso será por las medidas que se deben tomar para que eso ocurra. Nuevamente repito lo que dije al inicio de este tópico, siempre prueba el proceso de backup para que cuando ocurra un evento, estemos seguros que el proceso se encuentra operativo. Otra estrategia es disk-to-disk backup. Aunque utilizar tapes o CDs ya no es tan común por la cantidad de datos que se backupean ahora, una solución más utilizada son los backups de disco a disco. Muchas tecnologías de backups están diseñadas basándose en el modelo de cintas. Las Virtual Tapes Libraries, o VTLs por sus siglas en inglés, permiten usar discos con este modelo al emplear software que hace que el almacenamiento en disco parezcan cintas. El almacenamiento en cloud es una solución flexible y escalable para hacer backups, ya que permite guardar datos en ubicaciones geográficamente diferentes. Sin embargo,
Es importante cumplir con las regulaciones como PCI DSS o GDPR, por ejemplo, al almacenar datos en diferentes países, lo que hace que la seguridad y el cumplimiento sean claves en el DRP. Algunas buenas prácticas para considerar respecto a los backups. Una de ellas es que los backups deben realizarse en la noche cuando haya baja carga de tráfico. Otra es que es necesario crear la capacidad suficiente de espacio a backupear para gestionar una cantidad razonable de crecimiento durante un periodo de tiempo. En otras palabras, se debe planificar el espacio de almacenamiento para que soporte tanto los datos actuales como el aumento proyectado en el futuro, evitando que se quede sin capacidad para realizar nuevos respaldos. Otra buena práctica podría ser desplegar backups en tiempo real, utilizando soluciones como RAID o clusters, ¿sí? Para evitar las pérdidas de datos entre backup y backup que ya están programados, por ejemplo, de noche. Otra es que en los backups solo se debe incluir la información relevante para optimizar los discos, los espacios en los discos. Y por último, prueba siempre que funcionen los procesos del DRP, que creo que ya lo he mencionado varias veces. Otra estrategia es la rotación de tapes. Hay algunas estrategias que se nombran en la guía como la de Grandfather, Father Son, The Tower of Hanoi y la de Six Cartwright Weekly Backup. Estas son estrategias que utilizan backups diarios, semanales y mensuales, ¿no? Como la de Grandfather, que es el mensual, el de Father, que es el semanal, y el hijo, que es diario. Adicionalmente está la estrategia de almacenamiento jerárquico, o HCM por sus siglas en inglés, que es un sistema de gestión de copias de seguridad que organiza los datos en niveles según su importancia y frecuencia de uso. Los datos más usados se almacenan en dispositivos rápidos y costosos, como discos duros, por ejemplo, mientras que los menos usados se guardan en dispositivos más lentos y económicos, como cintas o tapes. Esto optimiza el almacenamiento, ahorra costos y garantiza el acceso rápido a la información crítica. Software Screw Arrangements o acuerdo de resguardo de software es un acuerdo que actúa como una garantía para las empresas que dependen de software desarrollado por un tercero, especialmente cuando el desarrollador es una pequeña empresa o hay riesgos de que pueda ofrecer soporte técnico adecuado en el futuro. Bajo este acuerdo, el desarrollador entrega el código fuente del software a un tercero independiente que lo almacena de forma segura. Si ocurren eventos específicos, como el incumplimiento de un contrato o el cierre de la empresa que hizo el desarrollo, el cliente puede acceder al código fuente para mantener, solucionar o actualizar el software. ¿Sí? Es una herramienta clave en planes de recuperación ante desastres. La recuperación y la restauración son diferentes desde el contexto del plan de recuperación de desastres. El Recovery Team o equipo de recuperación tienen muy poco tiempo para operar. Deben poner en marcha el plan de RP y restaurar las funcionalidades de TI lo más rápido posible. Si el equipo de recuperación no logra restaurar los procesos comerciales dentro del MTD o RTO, la organización perderá datos y serán irrecuperables. Recuerden que los detalles de MTD, RTO y RPO lo vimos en el capítulo 3. Una vez que el sitio original se considera seguro para las personas, los miembros del Salvage Team comienzan su trabajo. Su trabajo es restaurar la organización a sus funciones originales de TI y sus funciones físicas de manera completa y, si es necesario, moverse a la ubicación original. Si la ubicación original ya no existe, se selecciona un nuevo site principal. Este equipo, obviamente, tiene más tiempo para trabajar que el Recovery Team, ¿sí? Y aparte también, la transferencia de las funcionalidades que se deben restablecer se hacen de manera progresiva, desde las menos críticas a las de mayor prioridad. El estado de emergencia se declara terminado cuando todas las funciones o funcionalidades están completas y hayan regresado al estado original. Así como en el Business Continuity Plan, se debe brindar capacitación a todo el equipo de RP considerando lo siguiente. Primero hay que considerar la orientación para todos los empleados nuevos, ¿sí? Otro punto adicional es que hay que generarles capacitación inicial para los empleados que asumen un nuevo rol en el plan de RP, ¿sí? Otro es la capacitación actualizada para los miembros del equipo de recuperación ante desastres y también concientización para todos los demás empleados. Además, el plan de RP también debe estar completamente documentado.
Asegúrense también de implementar los programas de documentación necesarios y de modificar la documentación a medida que se produzcan cambios en el plan. Bien, este último tópico habla sobre las pruebas y mantenimiento porque cada DRP debe ser probado periódicamente para ver la efectividad del plan y ver si los resultados satisfacen a la organización. El read-through es uno de los más simples porque consiste en distribuir las copias del DRP a los miembros del Disaster Recovery Team, del que de hecho hablamos hace unos segundos. Esto asegura que los miembros sepan realmente cuáles son sus responsabilidades. Además, los ayuda a mantenerse actualizados con el plan actual y también para conocer a las nuevas personas del equipo, ya que tal vez los miembros anteriores ya no estén en la organización. Durante las pruebas de Tabletop, el Recovery Team se reúne en una gran sala de conferencias y representa un escenario de desastre. Por lo general, el escenario exacto de la prueba solo lo conoce el moderador, quien presenta los detalles al equipo en la reunión. Luego, los miembros del equipo consultan sus copias del plan de recuperación ante desastres y analizan las respuestas más adecuadas para ese tipo particular de desastre. Eso sin tomar acciones reales. Las pruebas de walkthrough son similares a las de Tabletop, pero más detallado, ya que los participantes recorren cada paso del DRP para asegurarse de que las tareas se entiendan y los procedimientos sean claros. Incluso podría requerir que todos los empleados abandonen el edificio y regresen a sus casas para participar en el ejercicio. Otra es la prueba de simulación, que implica simular un evento real de desastre y realizar algunas actividades prácticas del DRP, como restaurar sistemas en un entorno controlado. Incluso podría implicar interrumpir servicios no críticos. Un ejemplo sería que el equipo realice un apagado controlado de un servidor secundario y se pruebe restaurar el backup desde otro servidor. Parallel test o pruebas paralelas. Estas pruebas consisten en ejecutar procesos de recuperación en un entorno paralelo al sistema principal sin interrumpir las operaciones en producción. El Recovery Team realiza las tareas de ERP como si estuvieran en un desastre real. Un ejemplo sería que un banco pruebe su sistema de respaldo de transacciones mientras el sistema principal sigue funcionando, verificando que los datos se registren correctamente en ambos. La prueba Full Interruption Test es la prueba de hecho más compleja y más exhaustiva, en la que se apagan los sistemas principales y se activa completamente el DRP para evaluar la respuesta real en condiciones de emergencia. Un ejemplo sería que una empresa que apaga intencionalmente su centro de datos principal y activa su centro de datos de respaldo, verifique que todas las operaciones puedan continuar sin problemas. Al finalizar una operación de recuperación ante desastres o un incidente de seguridad, la organización debe realizar una sesión de lecciones aprendidas. Este proceso permite al equipo reflexionar sobre sus roles y la respuesta en general, mejorando así los procesos y las tecnologías que puedan utilizar en el futuro. La sesión, que debe ser liderada por un facilitador neutral y que de hecho no participó en la respuesta, debe realizarse rápidamente para captar detalles precisos y obtener comentarios que sumen a mejorar los procesos. Finalmente, las pruebas de comunicación. Antes de realizar cualquier prueba, es crucial informar a los interesados sobre el propósito, el cronograma y los posibles impactos. Durante la prueba, especialmente en las más exhaustivas, deben proporcionarse actualizaciones regulares para mantener a todos informados. Después de la prueba, una sesión de retroalimentación permite evaluar resultados, identificar mejoras y planificar futuras optimizaciones. Además, cumplir con regulaciones y mantener registros detallados demuestra el compromiso de la organización con la resiliencia y la buena gobernanza. Bien, con este capítulo hemos avanzado con el dominio 7. Muchas gracias por su atención. No se olviden de darle me gusta y suscribirse al canal.